Bien, hoy vamos a llevar a cabo un repaso sobre los valores del se, de tal manera que en esta primera diapositiva vamos a tener presentes cuáles son esos valores de los que ya hemos hablado en numerosas ocasiones en clase, para en las sucesivas diapositivas detenernos en las características de identificación o, como decimos siempre, en esos pequeños trucos que nos permiten llevar a la práctica este contenido teórico de una forma mucho más sencilla. Así pues, cuando nos referimos a los valores del se, debemos de tener en cuenta, en primer lugar, que nos podemos encontrar con un se que es un pronombre personal de tercera persona y que además funciona como sustituto de complemento indirecto. Después debemos identificar valores del se que presentan función sintáctica frente a otros que no la presentan. Los valores con función sintáctica recordamos que son aquellos del pronombre reflexivo, como se aprecia por ejemplo en oraciones del tipo se ducha a diario, o pronombre recíproco en oraciones como se escriben a menudo. En contraposición nos encontramos con dos tipos de se que carecen de función sintáctica. El primero de ellos, el dativo ético de interés, se comió todo el pastel, o también como componente de verbo pronominal, se arrepintió al momento. Por último, debemos de recordar también aquellos ejemplos en los cuales se utiliza sin una función sintáctica, simplemente indicamos que se trata o bien de una marca de pasiva refleja en oraciones del tipo se venden pisos, o bien oraciones impersonales, desde aquí se oye a los niños. Bien, como acabo de señalar al principio, esta es la panorámica general a la que acudimos siempre en un primer momento en clase, teniendo claros cuáles son los diferentes tipos de se, delimitándolos: sustituto de complemento indirecto, como pronombre reflexivo o pronombre recíproco, dativo ético de interés, componente o miembro de un verbo pronominal, marca de pasiva refleja o marca de impersonalidad. A partir de aquí llevaremos a cabo, como acabo de decir, la caracterización o identificación de cada uno de ellos. Bien, en primer lugar, acabamos de comentarlo, nos vamos a detener en ese se como pronombre personal. Tal y como explicamos siempre en clase, debemos de tener en cuenta que este se aparece como sustituto de los pronombres marca de complemento indirecto le, les, cuando van seguidos de los pronombres personales átonos marca de complemento directo, o sustitutos, mejor dicho, de complemento directo lo, la, los, las, para evitar la cacofonía. Bien, como siempre comentamos en clase, y vamos a ver ahora todavía un ejemplo especificado. Cacofonía se refiere a sonar mal, cacos mal, fonos sonidos, suena mal. Una secuencia del tipo le lo dije evidentemente nos suena mal a todos, por ese motivo se produce un fenómeno denominado disimilación, esto es que implica la separación de esos dos pronombres, haciendo que el le se convierta en se, siendo también este se, como sabemos, un pronombre de tercera persona. Bien, partimos de oraciones del tipo, y fijémonos en el ejemplo, regaló flores a María. Tenemos un núcleo verbal que es regaló, flores, complemento directo, y a María, complemento indirecto. Lo identificamos fácilmente por la sustitución mediante pronombres. Regaló flores a María, las regaló a María, las flores, apreciamos concordancia en género femenino y número plural, y posteriormente podemos tratar también de sustituir a María. A María le regaló flores. Claro, la combinatoria de los dos pronominalizados sería le las regaló. Lógicamente se produce la cacofonía y de ahí la disimilación entre ambos pronombres que acaba dando lugar a la secuencia se las regaló. Sin ninguna duda, se, en este caso, desempeña la misma función que le, les, esto es, la función de complemento indirecto. Ahora bien, duda que nos puede surgir.
Pues llevado este ejemplo práctico a la teoría, muy sencillo. Si queremos comprobar que ese es un pronombre personal, debemos seguir los siguientes pasos. Eliminar el contexto que hace posible su aparición, sustituyendo el pronombre que lo sigue por un sustantivo, un pronombre tónico o un sintagma nominal. Si al hacer este cambio, en lugar de se, aparece le o les, se trata de un pronombre personal. Si al hacer el cambio no desaparece se, debes pensar en otro valor. Fijémonos. Yo se lo compré. Yo le compré eso. Hemos visto cómo en el momento en que convertimos el complemento directo lo en un pronombre o bien en un sintagma nominal, un regalo, el se mantiene, pero se mantiene en le. ¿Por qué motivo? Porque ya no suena mal. Cambiamos de tipo de se y pasamos al valor de reflexividad. Bien, en este sentido debemos de tener en cuenta que la lengua castellana dispone de un conjunto de pronombres, como señalo aquí, que tienen el mismo referente que el sujeto. Si el sujeto es la primera persona de singular, el pronombre es me. Si es de segunda persona de singular, el pronombre es te. Pero, ojo, si es tercera persona de singular, el pronombre es se. Y es aquí donde se produce la coincidencia. El valor de reflexividad, como digo siempre en clase, se puede identificar de una manera muy sencilla. Sujeto y objeto coinciden, o lo que es lo mismo. Tenemos un sujeto de la acción que además recibe esa acción. Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos o se, y debemos de fijarnos en la oración porque, tal y como explicamos en clase, pueden desempeñar la función de complemento directo o bien de complemento indirecto. ¿Cómo se identifica cada una de ellas? Muy sencillo. Funcionarán como complemento directo en aquellos casos en los que la oración no hay otro complemento directo. Juan se lava cada mañana. Cada mañana funciona como circunstancial de tiempo. Juan sería el sujeto. No me queda otra opción en el sentido de que la casilla más distintiva, que es la de complemento directo, no la ha completado nadie. Por ese motivo es se el que la ocupa. Se funciona como complemento directo. Por otro lado, en el segundo caso, fijaos, funcionará como complemento indirecto siempre y cuando en la oración ya haya un complemento directo. Juan se lava la cara cada mañana. Volvemos a tener un sujeto que es Juan, la cara se la lava. Complemento directo cada mañana, circunstancial de tiempo, pero cuidado, si la cara es complemento directo, esa casilla ya está cubierta, por lo tanto el se tiene que desempeñar la función de complemento indirecto obligatoriamente. Cambiamos y llegamos al pronombre recíproco. Bien, la relación de reciprocidad, como siempre comentamos, consiste en que dos o más sujetos realizan una acción que es recibida o padecida también por ellos. Los pronombres nos, os y se son pronombres recíprocos en las oraciones en las que el sujeto está formado por varias personas y cada una realiza una acción sobre los otros miembros y a la vez la recibe o la padece. Para que una oración sea recíproca debemos de tener en cuenta dos circunstancias. El sujeto tiene que ser plural. Como el pronombre tiene el mismo referente que el sujeto, los pronombres recíprocos siempre son plural. Nosotros, vosotros, ellos. La oración se tiene que poder desdoblar en dos. Al hacer el desdoble desaparece el pronombre recíproco. Bien, Juan y María se escriben. ¿Cómo se desdobla? Juan escribe a María y María escribe a Juan.
Los pronombres recíprocos, igual que acabamos de explicar en el caso de los reflexivos, pueden funcionar como complementos directos, se conocen normalmente como recíprocas directas, o como complementos indirectos, esto es, recíprocas indirectas. Bueno, la pauta de identificación es la misma, dependiendo de si ya en la oración tenemos un complemento directo o no, pues desempeñará una u otra función. Fijémonos también en casos como Juan e Inés se quieren. Juan, cuando desdoblamos, quiere a Inés la quiere. Juan la quiere. Complemento directo. Juan e Inés se escriben, Juan escribe a Inés, Juan le escribe a Inés. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta de manera omitida aquel complemento directo que estaría presente del tipo le escribe el que cartas. Las cartas serían complemento directo, pero la persona que la recibe indirectamente, complemento indirecto. El hecho de escribir no recae directamente sobre esa persona. Cambiamos y llegamos a aquellos tipos de se que carecen de función. Bien, en primer lugar nos referimos al dativo ético de interés. Mete, se, nos, os y se pueden utilizar de forma enfática. En estos casos el pronombre es innecesario. Se puede eliminar, como decimos siempre. El dativo ético no desempeña ninguna función sintáctica. Como mucho, identificamos cuando estamos haciendo la oración, dativo de interés y ya está. Para distinguirlo, en dativo ético se utilizan oraciones transitivas y recordamos que las oraciones transitivas son aquellas que tienen complemento directo. Si se elimina, la oración no cambia de significado, solo se pierde, como digo siempre, esa característica de énfasis, de querer llamar la atención sobre el predicado o sobre algún elemento de la oración. Juan se comió el pastel, fijémonos, podemos prescindir de ese se, Juan comió el pastel, sigue teniendo sentido. ¿Qué pasa? Que hay que tener muchísimo cuidado con los verbos pronominales en los que existe otro verbo igual pero no pronominal. Es un hecho al que nos vamos a referir posteriormente, bueno, ya de manera prácticamente inmediata, y es que debemos de tener en cuenta que hay ocasiones en las cuales, como siempre digo en clase, nos encontramos con verbos que presentan un doble esquema, esto es, que pueden ser conjugados con el pronombre o sin él, doble esquema pronominal o no pronominal. En esas circunstancias lo que sucede es que debemos de tener muchísimo cuidado porque hay un matiz de significado diferente que en ningún caso nos puede llevar a identificar un dativo ético de interés. Bien, en el caso de Juan se durmió o Juan durmió, no se trata de un dativo ético, sino del verbo pronominal dormirse. Si lo eliminamos, tenemos el verbo no pronominal dormir. En el primer caso es un verbo intransitivo, no admite complemento directo. Juan se durmió. No, se durmió 1 hora. ¿Cuánto tiempo se durmió? Circunstancial de cantidad, pero no puede introducir un complemento directo. Y en el segundo es un verbo transitivo, admite complemento directo. Juan durmió a su hija, Juan la durmió. Este sería un claro ejemplo de un verbo que presenta un doble esquema, pronominal o no. Continuamos con los es que carecen de función, aunque en este caso no me parece tampoco muy exacto decir que carece de función sintáctica. Componente de verbo pronominal. Bien, este es el tipo de se que siempre cuando analizamos las oraciones permanece, por decirlo de algún modo, en la misma caja que el verbo, es decir, le ponemos a todo un núcleo verbal. Por eso digo, hombre, no es una función sintáctica tan sumamente remarcada como hablar de complemento directo, complemento indirecto, pero sí que tenemos una cajita por debajo, una rayita, mejor dicho, en la oración que nos permite otorgarle una función, es decir, es distintivo para alguien o para algo, no es como el caso del dativo ético de interés que lo podemos eliminar y no sucedería absolutamente nada.
Bien, ese se que forma parte de un verbo pronominal debemos de identificarlo en primer lugar, como digo, con los verbos pronominales, entendidos como aquellos que se conjugan con la ayuda de un pronombre átono que representa al mismo ser que realiza la acción verbal, esto es, que se identifica con el sujeto. El pronombre es parte del verbo, por eso le ponemos por debajo la rayita todo de núcleo verbal. Bien, los verbos pronominales, en primer lugar, debemos de recordar que son intransitivos, o como siempre os digo, mirad, una pauta clarísima la tenemos siempre que dudamos si un verbo es pronominal o no, si lleva complemento de régimen, clarísimo. Es una pista que nos ayuda a llegar más rápido a su identificación. Ahora bien, tratando de profundizar un poquito más, hay tres tipos de verbos pronominales. En primer lugar, los ejemplos más típicos, más característicos que siempre pongo en clase cuando explico esto de entrada, los verbos totalmente pronominales. El verbo sin el pronombre no existe, arrepentirse. Yo no puedo utilizar una expresión del tipo Juan arrepiente de sus pecados. Suena mal, pero suena mal porque es agramatical. Arrepentirse, quejarse, avergonzarse. Yo avergüenzo. No, necesito el pronombre. Resignarse. En siguiente lugar, tenemos aquellos casos en los cuales se produce un desdoble entre un verbo transitivo no pronominal y un verbo intransitivo pronominal. Esto es un verbo que lleva complemento directo no pronominal y al mismo tiempo admite la construcción de verbo intransitivo pronominal. Bien, son dos verbos distintos en cuanto a la estructura sintáctica, en cuanto al esquema, como digo siempre, y generalmente en cuanto al significado. Hay un pequeño matiz que los diferencia. Acordar algo, es alcanzar un acuerdo, acordarse de algo, fijaos cómo vuelve a regir el complemento de régimen o suplemento de algo, es traerlo a la mente. Negar algo o negarse a algo, hay un pequeño matiz también, negar algo, decir que no, negarse, oponerse a realizarlo. Dormir o dormirse, lo acabamos de ver ahora, mover o moverse también tiene un matiz, ¿vale? Verbo intransitivo no pronominal frente a verbo intransitivo pronominal. Son dos verbos distintos, aunque en algunos casos las diferencias entre los componentes de la pareja se neutralizan y se pueden utilizar indistintamente. Son un poquito más difíciles de identificar por su condición híbrida. Preocupar o preocuparse, ir, irse, marchar, marcharse. Como siempre os digo, las mayores dificultades las podemos percibir a la hora de llevar a la práctica y son estos ejemplos los que siempre discutimos. Se admiten un doble esquema como pronominal, por ejemplo, y otro tipo de se que ya hayamos comentado. Y finalmente pasamos a la identificación de se como partícula. En estos casos debemos de tener presente que se ya no va a funcionar aquí como un pronombre, no comparte ese paradigma con me, ts, no. Es un encubridor del agente. Alguien realiza una acción, pero no se dice quién. Si aparece se, no puede aparecer el agente. En esos casos hablamos de impersonalidad semántica. El agente es cero, por lo tanto no existe. Bien, el truco muy sencillo, el mismo que siempre explicamos en clase. Hay dos tipos de partícula de se pasiva de refleja o bien se como marca de impersonalidad. Se pasiva refleja, recordamos, siempre decimos que es un tipo de se que lleva el sujeto pospuesto y además el verbo admite variación en singular o plural. Aquí lo recojo, se más verbo en activa más sujeto. El verbo puede estar en tercera de singular o de plural. Hay impersonalidad a nivel semántico, pero no a nivel sintáctico. No puedo decir a nivel sintáctico que es una oración impersonal, puesto que tengo un sujeto que está pospuesto. Se vendieron 2 pisos, el verbo está en plural, tratamos de ponerlo en singular, se vendió un piso, hay concordancia, por lo tanto 2 pisos sería el sujeto. Equivale a una pasiva propia, la transformación que tantas veces sugerimos en clase. 2 pisos fueron vendidos. En contraposición, se
Impersonal. Bueno, se aparece con un verbo en activa, pero que está fijo, inmóvil, en tercera persona de singular. Se eligió al presidente, tratamos de ponerlo en plural. ¿Se eligieron al presidente? No. Esa gramatical no es posible, sea impersonal. En todo caso, tanto en la pasiva refleja como en la marca de impersonalidad, debemos de recordar que el se no desempeña función sintáctica. Por lo tanto, lo único que tenemos que ponerle debajo en el análisis de la oración sería marca de pasiva refleja o de impersonalidad.